Hola, soy el profesor Horacio y el día de hoy vamos a ver un circuito mixto. Vamos a ver cómo resolverlos de manera general. En este video solamente vamos a ver cómo calcular resistencia total de un circuito mixto, la resistencia equivalente, la intensidad total y el voltaje total. En próximos videos vamos a ver cómo calcular la intensidad, el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Bueno, primero que nada, ¿qué es un circuito mixto? Un circuito mixto pues tiene la característica, como la palabra lo dice, que tiene partes que están en serie y partes que están en paralelo. No lo podemos resolver totalmente como en serie ni totalmente como paralelo. Entonces, las partes que están en paralelo, pues hay que resolverlas como un circuito en paralelo y las partes que están en serie tenemos que resolverlas como un circuito en serie. Entonces, el objetivo principal es ir simplificando el circuito poco a poco de manera de que lo simplifiquemos tanto hasta llegar a un circuito equivalente de un circuito con una sola resistencia. Y es lo que vamos a estar haciendo en los ejemplos. Entonces, básicamente no ocupamos teoría nueva, más que la teoría que vimos en los dos videos anteriores del circuito en serie y el circuito mixto, ¿ok? Aquí está un ejemplo, ¿no? Una de las cosas importantes es analizar el circuito y darnos cuenta qué está en serie con qué, ¿no? Por ejemplo, yo viendo, puedo ver que esta resistencia está conectada de manera consecutiva con este circuito. Es decir, esta resistencia 1 está en serie con este circuito y también está en serie con este circuito. Pero a su vez, si nos adentramos al circuito, pues nos damos cuenta que esta resistencia 2 está en paralelo con esta resistencia 3. Y luego si nos adentramos adentro de este circuito, pues esta resistencia 4 está en paralelo con esta resistencia 5. Entonces lo que haría para resolver esto pues sería encontrar una resistencia equivalente de este circuito, una resistencia equivalente de este circuito y así me quedaría un circuito en serie de tres resistencias. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos para que esto quede más claro. Estoy como que hablando al aire. Bueno, vamos a empezar con un circuito sencillo. Aquí en este circuito tenemos un voltaje total de 125 volts. Tenemos una resistencia 1 de 2 ohms, una resistencia 2 de 5 y una resistencia 3 de 5 ohms. Analizando el circuito nos damos cuenta que tenemos una resistencia 1 que está en serie con lo que está del lado de la derecha. Siempre para identificar un circuito en paralelo nos damos cuenta que se abre una ramificación, ¿no? Aquí donde se separa el cable, imaginemos que esto va un cable y luego un cable para acá y otro para acá. Ahí en automático podemos identificar que va a haber un circuito en paralelo. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es encontrar una resistencia equivalente de este circuito en paralelo. Aquí nos damos cuenta que la resistencia 2 y la 3 están en paralelo para lograr hacer esto que tenemos aquí en pantalla. Es decir, de este circuito en paralelo, de estas dos resistencias, la resistencia 2 y la resistencia 3, yo voy a encontrar una resistencia equivalente a la 2 y a la 3. Aquí le puse resistencia equivalente 2, 3. Entonces, ¿cómo voy a encontrar esa resistencia equivalente? Pues esa resistencia equivalente la voy a encontrar como se calculaban las resistencias totales. En este caso, como es un circuito en paralelo, pues entonces lo voy a calcular como se calculaba la resistencia total de un circuito en paralelo. Y aquí tenemos que la resistencia equivalente 2, 3, que es la que tengo por acá, la voy a calcular como 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Voy a sustituir en este caso los valores. Ambas resistencias son de 5 ohms. Esto me va a quedar como 1 entre punto 2 más punto 2, me queda como 1 entre punto 4, por lo que la resistencia equivalente me quedaría de 2.5 ohms. Esto quiere decir que la resistencia equivalente a estas dos resistencias, esta resistencia equivalente 2.3 es de 2.5 ohms. Okay. Entonces, analizando este circuito que me queda, pues es un circuito mucho más sencillo con dos resistencias, pero tenemos la ventaja que estas dos resistencias pues están en serie. Okay. Ya el circuito que era un circuito mixto ya lo convertimos en un circuito en serie, pero aún lo podemos simplificar más encontrando la resistencia total de estas dos resistencias. Entonces, este circuito que teníamos de dos resistencias en serie, pues ahora vamos a convertirlo a un circuito de una sola resistencia
y donde esta resistencia pues va a ser la resistencia total. Entonces, para encontrar esta resistencia total, pues vamos a encontrarla con estas dos resistencias, que como estas dos resistencias están en serie, pues lo vamos a resolver como un circuito en serie. Es decir, la resistencia total va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia equivalente que calculamos en el paso anterior. Entonces, si se fijan, es una suma normal porque de esta manera se calculan las resistencias totales de un circuito en serie. Entonces aquí tenemos que la resistencia 1 pues es la que no hemos modificado, esta de 2 ohms, y la resistencia equivalente pues esta de 2.5 que calculamos. Hacemos la suma y obtenemos que la resistencia total es de 4.5 ohms. Entonces, teniendo la resistencia total de 4.5 ohms, el voltaje total de 125 volts, yo ya puedo calcular la intensidad total utilizando la ley de Ohm. Tenemos que la intensidad se calcula como voltaje entre resistencia, sustituimos los datos que tenemos y nos queda que la intensidad total va a ser igual a 125 volts entre los 4.5 ohms. Y esto nos da un valor de 27.7 amperes. Y esa sería la intensidad total. Entonces en este video solamente vamos a calcular voltaje total, resistencia total e intensidad total. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vamos a resolver este ejercicio. Tenemos un voltaje total de 3 volts. Tenemos una resistencia 1 de 100 ohms, una resistencia 2 de 300 ohms, una resistencia 3 de 500 ohms y una resistencia 4 de 200 ohms. Lo primero que hay que hacer siempre es analizar el circuito y ver qué está en serie con qué está en paralelo con qué. Y bueno, aquí nos damos cuenta que la resistencia 1 está en serie con todo lo que tiene a la derecha. ¿Por qué? Porque simplemente están conectados de manera consecutiva. Donde se acaba la resistencia, empieza todo lo demás. En este punto nos damos cuenta que se separa el cable. Es decir, un cable para acá y otro para acá. Entonces aquí podemos decir que va a haber algo que esté en paralelo. Entonces yo puedo analizar que esta resistencia 2 está en paralelo con todo lo que está en el otro cable. Pero a su vez, si analizamos el otro cable por separado, nos damos cuenta que la resistencia 3 y la resistencia 4 están conectados de manera consecutiva, es decir, donde se acaba una, empieza la otra. Entonces, lo primero que haríamos aquí pues sería encontrar una resistencia equivalente para este circuito en serie de esta resistencia 3 y esta resistencia 4. Y de estas dos resistencias, resistencia 3 y resistencia 4, encontraríamos una resistencia equivalente. ¿Ok? Aquí la tengo nombrada como resistencia equivalente 3,4. Como esto que vamos a simplificar está en serie, la resistencia 3 y la 4, pues vamos a resolverlo como un circuito en serie. Solamente es una suma normal. La resistencia 3 vale 500 ohm, la resistencia 4 200, entonces quiere decir que el resultado sería de 700 ohms. Entonces, de estas dos resistencias yo hice una que está aquí, la resistencia equivalente 3,4, que tiene un valor de 700 ohms. Bueno, vamos a seguir simplificando esto un poco más. Ahora vamos con el objetivo de que este circuito en paralelo que tenemos aquí, o sea, ya nos deshicimos de este circuito en serie y lo convertimos en esta resistencia. Ahora analizando el circuito otra vez nos damos cuenta que este problema es idéntico al que teníamos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué hicimos en el ejemplo anterior? Pues lo primero es encontrar una resistencia equivalente de este circuito en paralelo. Es decir, la resistencia 2 está en paralelo con la resistencia equivalente que acabamos de calcular. Entonces vamos a cambiar este circuito por una resistencia en paralelo. ¿Ok? Que sería la resistencia equivalente, ¿no? La resistencia equivalente. Le puse RP porque es la resistencia equivalente del paralelo, nomás para diferenciarla de la otra, ¿no? Entonces, como estos dos, la resistencia 2 y la resistencia equivalente 3,4 están en paralelo, pues tenemos que calcular la resistencia total como el inverso de la suma de los inversos, ¿no? Como se calcula la resistencia total de las resistencias en paralelo. Sustituimos los datos, la resistencia 2 es de 300 ohms, la resistencia equivalente 3,4 es de 700 ohms. Hacemos estos cálculos, uno entre 300 nos da 0.003 y uno entre 700 nos da 0.001. Sumamos esta parte de abajo, nos queda 0.004 y 1 entre 0.004 nos queda que son 250 ohms.
Entonces, en lugar de este circuito en paralelo, pues ahora voy a tener una resistencia equivalente en paralelo que va a ser de 250 ohms, que es esta de aquí. Entonces, en lugar de estas dos, ahora tengo esto de aquí. Y pues analizando el circuito que nos queda, pues nos queda un circuito de dos resistencias, las cuales están en serie, ¿no? En la resistencia 1 y la resistencia que acabamos de sacar. Entonces, como está en serie, pues vamos a resolverlo como un circuito en serie para llegar a una resistencia total. Entonces, sería que la resistencia total es igual a 100 ohms más los 250 ohms. Sumamos esta resistencia y esta de acá. Y tenemos que esto nos da un valor de 350 ohms. Y ese sería el valor de esta resistencia que vemos por acá. Ahora, teniendo la resistencia total y el voltaje total, pues ya podemos calcular la intensidad. Sería dividir los 3 volts, que es el voltaje total que nos proporciona el problema, entre los 350 ohms, que es la resistencia total que acabamos de calcular. Y esto nos da un valor de 0.008 amperes. Y pues ahí estaríamos encontrando la intensidad total, el voltaje total y la resistencia total. Que hasta aquí nos va a dar el video este, ¿no? En videos próximos vamos a calcular cuál sería el voltaje y la intensidad en cada uno de las resistencias. Okay. Muy bien, nos vemos en el próximo video.